Y precisamente sobre este tema que refiere Enrique Quintana es nuestra conversación de hoy. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos toma la decisión de degradar a México, de bajarle de categoría 1 a categoría 2 en este tema de seguridad aérea, por no cumplir con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional. Y le agradezco mucho al capitán Heriberto Salazar Eguiluz, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, su presencia esta noche en el programa para hablar de este tema. Para empezar a entenderlo, estos organismos que rigen a los países, cómo surgen, cuál es su influencia, cuál es su peso, cuál es el alcance de sus decisiones. Guillermo, bueno, muchas gracias por la invitación, buenas noches. Es importante señalar aquí que la industria en el mundo la manda la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI. La OACI hace unos anexos, 17 anexos, donde se enmarca las regulaciones que debe de cumplir la aviación en el marco internacional para mantenerse de un nivel seguro. En el caso de la FAA, lo que hace es una revisión de 3 de estos anexos. Hablamos del anexo de licencias, que es el anexo 1, el anexo de operaciones aéreas, que es el anexo 6, y el anexo 8, que es de aeronavegabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el anexo 1 se revisa qué tanto puede estar la autoridad haciendo la revisión de que se cumpla esta norma interna con normas propias y haciendo visitas y seguimiento, inspecciones, sobre todo a los pilotos, ¿no? Este es un punto. Lo otro es cómo revisa las líneas aéreas y lo otro es cómo revisa los aviones como tal, ¿no? Y aquí lo que la FAA determina es que la Agencia Federal de Aviación Civil no está pudiendo hacer este ejercicio de revisión de lo que la OACI marca solamente en estos 3 anexos. Se comenta mucho si tuvo que ver el espacio aéreo. No, el espacio aéreo es el anexo 10, tendría que ser en otra cosa. No se revisó, ¿no? Entonces la FAA está revisando estos 3 puntos y es donde determina que no tiene la infraestructura necesaria para cumplir con lo que pide la OACI básicamente. Es decir, la Agencia Federal de Aviación Civil, si entiendo bien, ¿no cumplió adecuadamente con el papel de responder a estos requerimientos? No, sí, por supuesto. La Agencia Federal de Aviación Civil de México, del gobierno mexicano no está cumpliendo satisfactoriamente la auditoría donde la FAA, mediante su programa de seguridad internacional, y esto es porque son los países que vuelan a Estados Unidos. Realmente Estados Unidos lo que se está preocupando es por sus ciudadanos y los vuelos que van hacia allá que sean de una manera segura. Y revisa este país en estos 3 rubros. ¿Qué significa que le bajen la calificación a México? Para decirlo con claridad, ¿cuáles son las implicaciones para nuestro país, las implicaciones prácticas? Las implicaciones prácticas es que como ve que México no cumple con lo suyo, no está calificando a las líneas que no cumplan o no, pero por provenir de México se le limita a las líneas aéreas en su accesibilidad a Estados Unidos. Es decir, si hoy una línea aérea ya tiene un vuelo registrado, lo puede seguir haciendo, pero si quisiera hacer uno nuevo, un mercado nuevo que hubiera, voy a decir, en este verano, que no tuviera autorizado y quisiera una nueva ruta, no se la van a otorgar. Perdón, hablamos de las líneas aéreas mexicanas. Las líneas aéreas mexicanas. No así las líneas aéreas americanas, que ellos, desde el punto de vista americano, son seguros y pueden hacer los vuelos que quieran. Tiene que haber una reciprocidad del país de que los tiene que aceptar porque ellos están siendo seguros, ¿no? ¿Qué pasará en los hechos? Los vuelos que están establecidos pueden seguir realizándose. Los vuelos que están establecidos van a seguir realizándose. ¿Tiene implicaciones respecto al futuro? Tiene respecto al futuro y sobre todo en esta época donde el mercado se empezaba a recuperar y no se va a recuperar exactamente igual a como era antes de la pandemia. Seguramente habrá modificaciones y estas modificaciones no las podrán haber porque no se los van a autorizar a las líneas aéreas mexicanas. Quisiera preguntarte, capitán, ¿en qué posición nos coloca a nivel mundial? Decía yo que quedamos al nivel de un puño de países, muy pocos que están en esa categoría 2, y hoy leía a Darío Celis en El Financiero que escribió algo así que como que nos coloca en una posición de país bananero. Bueno, eso es una declaración es fuerte. Es fuerte, pero sí oí tu noticia de estos 8 países que somos y es increíble que siendo una de las 15 economías más fuertes del mundo estemos con una autoridad tan pobre para hacer este seguimiento a los reglamentos que hoy piden.
Algo importante que hay que destacar, en la aviación lo más importante es la seguridad. Y la aviación antes se investigaba y se hacía de una manera reactiva. ¿Qué quiere decir? Había un accidente, se investigaba para no cometer el mismo error, se reaccionaba. Luego se empezó a hacer proactiva. Antes de tener un accidente vamos a tratar de hacer algo. Y luego predictiva con los datos. Pero lo que es preocupante es que nosotros no estamos siendo ni reactivos, porque no reaccionamos a los cambios. La OASI en sus anexos tiene cambios constantes, los que hay que tener al día, y la FAC trató de hacer algunas adaptaciones a sus reglamentos, sacando enmiendas express para tratar de cumplirlo. Pero ¿qué quiere decir? Que es algo que no hacemos regularmente reaccionando. Tenemos que reaccionar cuando nos vienen a hacer una auditoría y ahora el gobierno va a tener que soltar, como hace 12 años, dinero para que la FAC tenga recursos y poder subsanar lo que no cumplió ante la autoridad. ¿Qué nos pasó? ¿Nos descuidamos? Recientemente hubo un cambio en esta Agencia Federal de Aviación Civil. Ahora la encabeza un militar. Sí. Antes la encabezaba un civil. Sí. No sé si esto haya tenido alguna influencia en lo que sucedió, pero lo pregunto objetivamente porque me gustaría saber desde el punto de vista de alguien que sabe de esto, si nos descuidamos, ¿qué fue lo que sucedió? No sentimos que esto haya sido algo que pasó en octubre, noviembre pasado, que fue cuando se dio este cambio del director de la Agencia Federal. Creo que la Dirección General de Aviación Civil ya venía colgada de alfileres, como se dice, cuando entra el nuevo gobierno. El gobierno, desgraciadamente, lo que hizo fue quitar algunos de estos, reduciendo presupuestos. Y en esa parte es lo que pasó. Quitaron los alfileres. Quitaron, es decir, mientras esté colgada, aunque sea con alfileres, pero está bien, ¿no? El problema fue que alguien quitó por quitar presupuesto. Y en este quitar presupuesto hubo muchos inspectores de aviación, de vuelo hacia pilotos, que renunciaron porque estaban por un seguro de gastos médicos mayores, por su edad. Gente muy capacitada, jubilados de líneas aéreas, y estaban haciendo un trabajo que lo había aceptado la FAA como tal. Muchos de ellos renunciaron porque ya no era negocio, lo vamos a poner directamente, estar trabajando para la Agencia Federal. ¿No es buena idea llevar la austeridad a estos sectores? No, y no solo eso, creo que la aviación debe de estar considerada como algo primordial para el país. Estratégico. Estratégico y que tenga los recursos que necesiten. ¿Qué tiene que hacer México para recuperar la categoría 1? Ya había pasado en el sexenio de Felipe Calderón, como refería Enrique Quintana, una situación igual, y México se tomó tiempo, dinero y esfuerzo para recuperarla. Y creo que en esa época fue como un tiempo récord el regresar a la categoría 1. Meses. Fueron 4 meses, 160 y algo días. Lo que tengo entendido es que el propio presidente Calderón fue a Estados Unidos a hablar sobre el tema y ver qué tenían que hacer. Cuando Estados Unidos hace esta auditoría, ellos también proponen cómo les ayudo. Ok, tengo estas empresas que les pueden ayudar y lo que tienen es, primero tenemos que saber en qué parte de todo esto no se cumplió. En aquel entonces no se cumplían 8 rubros y eso fue lo que se arregló. Ahora se tiene que saber en qué no se cumplió para que pongan ahí el interés la Agencia Federal y el Gobierno Federal para que haya los recursos y subsanar esos errores, y en ese momento la FAA debe decir, ya cumples, te considero nuevamente categoría 1. ¿De qué depende el tiempo que nos tardemos? Yo creo que pues, de que haya los recursos y la intención para subsanar eso. Voluntad y recursos. Voluntad. Y creo que lo primero es aceptar que algo estaba mal, no tratar de buscar excusas o que alguien más tuvo la culpa, ¿no? Esta tarde leí algo que te quiero preguntar. Leí que esta degradación implica que no puedan llegar vuelos a Santa Lucía. ¿Es correcto o es impreciso eso? Es impreciso porque las líneas americanas van a poder llegar ahí si quisieran, las líneas mexicanas también. Lo que no van a poder es volar de Santa Lucía a algún lugar en Estados Unidos. Porque no va a haber ¿Llegar sí? Los americanos sí. Bueno, los americanos van a poder llegar y salir, pero una línea mexicana no va a poder porque va a ser una ruta nueva que no va a estar autorizada. Y hablamos no solamente de volar a Estados Unidos, sino de sobrevuelos. Es decir, tampoco podemos ampliar rutas a Canadá porque sobrevolamos el espacio aéreo de Estados Unidos. Ni vuelos a Europa, por lo mismo, ni algunos vuelos hacia, aunque ahí se podría volar un poco más al sur y no tocar Estados Unidos, ¿no? Otro tema que recién recibo es que dice que la degradación a categoría 2 muestra falta de capacidad del regulador mexicano. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. ¿Es así?
De alguna manera sí, porque es lo que se demostró, que la autoridad no Y está... el regulador es esta agencia, ¿verdad? La agencia reguladora, que ellos no están pudiendo hacer su trabajo por alguna condición, ¿no? Probablemente no sean exactamente ellos los culpables, sino que sea más arriba que no hay recursos. Pero con lo que ellos tienen no están pudiendo hacer lo que se les exige en los diferentes anexos. Es un tema, no es un tema de aeropuerto, no es un tema de líneas aéreas, no es un tema de quienes están involucrados como tú y el Colegio de Pilotos Aviadores en el tema de la aviación. Es un tema del regulador, básicamente es un tema del regulador. Efectivamente, es un tema del regulador y creo que de repente nos estamos yendo mucho por la consecuencia económica. Pero ver la raíz es una falta de posible seguridad, que el país no está garantizando la seguridad. Hoy la seguridad yo diría que lo están garantizando las líneas aéreas por ser responsables ellos y autorregulados. Pero la autoridad no está pudiendo hacer lo que tiene que hacer en seguridad, que es ese avistamiento de que se cumpla todo lo necesario y todo lo que está escrito y hasta lo que no está escrito, porque hay muchas cosas que México no las ha actualizado y ya se pide, ¿no? Déjame hacerte una última pregunta que tiene que ver con algo que ha pasado recientemente con el nuevo diseño del espacio aéreo del Valle de México. ¿Ha habido problemas de inseguridad? ¿Ha habido incidentes que hayan puesto en peligro la seguridad aérea en el espacio aéreo mexicano en el Valle de México? No lo consideramos así. No consideramos que sea inseguro. No ha habido incidentes de inseguridad, hubo por ahí un reporte de un acercamiento, pero realmente este acercamiento no fue tanto, nada más que el instrumento protegió antes de que llegara a alguna parte peligrosa, que no iba a llegar, se iban a nivelar los aviones antes. Eso fue lo que se recalcó mucho, pero para eso está. Lo que sí está viendo es algunos problemas de poder cumplir ese tipo de perfiles nuevos, lo de la ciudadanía de las quejas del ruido, que no tiene que ver con la parte de seguridad de piloto. Hemos tenido reuniones con ellos donde les exponemos qué parte del avión les está costando trabajo cumplir de acuerdo a la normatividad, porque si hacemos, voy a decir, utilizamos diferentes recursos técnicos, podemos cumplir, pero no se trata de estar sacando procedimientos especiales de cada línea para cumplir. Los procedimientos se diseñan, y lo voy a poner así como si en un marco de película se murieran los pilotos y un pasajero apretara dos botones. El avión lo debería de poder seguir así y hoy no lo hace porque el diseño le falta un poco de ser más fino en su procedimiento como tal. Falta mucho en toda la República, fraseología del parte controlador de tránsito aéreo, algunas cosas que se pueden arreglar, ¿no? Y que se deben de arreglar, pero inseguros yo no lo comentaría como tal, ¿no? Lo que es inevitable, indudable, es que esto representa un descalabro para México. Definitivamente, y más en esta época donde nos surge el turismo y nos surge que llegue gente al país, se vienen las vacaciones del verano, seguramente eso se va a ver afectado el país económicamente por esta decisión. Lejos de minimizarlo, deberíamos hacer lo que tengamos que hacer para subsanarlo. Eso Muy recomendaría el Colegio de Pilotos. Por supuesto, y primero aceptar que algo se hizo incorrecto y que se debe de poner los recursos para arreglar esto. ¿Mal o fuera de momento o las dos cosas? O las dos cosas, por supuesto. Capitán Heriberto Salazar Eguiluz. ¿Eguiluz? Eguiluz. Así se pronuncia. Sí, sí. Presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México, te agradezco que hayas aceptado venir a platicar con nosotros de este tema. Se ha hablado de él todo el día, es la nota principal, sí, desde luego, por lo que representa. Y esto que hemos conversado nos permite entenderlo un poco mejor. Muchas gracias por la invitación, para quienes somos ajenos a la industria aérea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Que te vaya muy bien. Gracias. Muy buenas noches. Enseguida, más muertos por COVID.